Está en línea el doctor Marcelo Peña, hemos conversado con él en distintas oportunidades, pero en este momento y a partir del caso de Pablo Ghisoni, se abre un escenario muy fuerte para hablar de algo que nunca estuvo ausente, por lo menos en la conversación en este medio, pero que hoy tiene, bueno, una impronta nacional, que es el tema de las falsas denuncias de género. Marcelo, buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Bien, bien, bien. Bueno, usted se ha estado pronunciando a través de sus redes sobre este tema, un tema que, bueno, me parece que merece algunas ampliaciones. Yo he visto varias de las entrevistas que medios de Capital Federal le han hecho a Ghisoni y me parece que en la mayoría de ellas le han pedido que hay un nombre que no debe ser pronunciado, que es el del abogado que acompañó, instrumentó e empujó a su ex esposa en todo este tema. Y usted ha estado hablando de la existencia de estructuras dedicadas literalmente a armar y evidentemente a hacer un negocio de estas cuestiones, ¿no? Sí, bueno, primero buenos días, gracias por convocarme. Es muy interesante y muy relevante esta temática, y no solo por estos padres o papás, e incluso algunas mamás también, Ujú. que ha sucedido dentro del territorio de la República Argentina, víctimas de esta cuestión de falsas denuncias, sino que acá lo relevante, José Luis, es que van metiendo a los nenes en un sistema tan perverso, pero nenitos de 2 a 6 años, que te los van metiendo de a poquito, te los van judicializando, te los tironean de un lado para otro, y bueno, eso hace muchísimos años yo estoy con este tema, a tal punto que hace 2 años presenté un proyecto de ley en la Cámara de Diputados de la República Argentina, porque esto es una cuestión de una reforma al delito del artículo 245, la falsa denuncia, para que empiece a revertirse esta cuestión, que no sea una pena exigua, una pena leve, que te Ujú. armen una causa y que vos después a la postre, cuando salís absuelto en un juicio oral, o te la archivan, o te la desestiman, el delito de falsa denuncia termina siempre terminando resolviéndose una prescripción. ¿Por qué? Porque es un delito que tiene un máximo de pena de 1 año, nada. Ujú. Y una multa de que arranca de 750 pesos. Entonces, esto fue estudiado por estas estructuras que yo siempre denuncié, que vienen hace muchísimos años, que viví una década, con peritos, licenciados en psicología, psiquiatras, abogados, delineados a este efecto. Entonces, como había un extremo feminismo que siempre utilizaba la violencia de género, que por supuesto sabemos que existen, ¿no? Las Ujú. víctimas de género, que muy bien se trabajó, pero muy bien se abusó de esta temática también. ¿Por qué? Porque había abogados que decían, vení, metele una, así, yo te digo, José Luis, porque es algo así guaso, que suene Ujú. feo, metele una denuncia de abuso a tu ex, que con eso le vamos a sacar más plata. Esto lo he escuchado, Ujú. esto lo hemos analizado en testimoniales, que después en las causas penales hemos logrado el archivo, y vos decís, ¿cómo puede ser un letrado, un colega? Yo soy director académico del Colegio Voz de la Plata, y he tenido problemas con esto, ¿no? Porque Ujú. me decía, y no puedes atacar a los colegas, pero sí, ¿cómo que no? Acá lamentablemente hay una industria por parte de colegas, abogados, eh, que se han subido a este carril Ujú. dañino, de provocar un inmenso dolor y una ruptura familiar, que vos decís, bueno, se separan, bárbaro, como cualquier otra persona, la mujer tiene todo el derecho a conocer una nueva pareja, no hay ningún problema con eso, pero llega un tiempo que los tribunales de familia provocan un letargo un lapso tan largo Ujú. del impedimento de contacto de sus papás con los nenes, que te terminan borrando como papá. Te Ujú. terminan borrando, o sea, vos calculate un nene de 2, 3 añitos, Sí. vos te separaste, tu pareja, expareja, tiene su nueva relación. El sistema judicial empieza con esta perversidad. ¿Por qué perversidad? Porque hay 2 o 3 peritos alineados al efecto que van diciendo que vos tenés una morbosidad X, Ujú. un egocentrismo, narcisismo. Son por cliché, José Luis, estos Sí, sí, dictámenes. sí, sí, por Están supuesto. calcados. Y vos vas a tu psicólogo, tu psiquiatra preocupado y decís, no, mirá, quédate tranquilo, no tenés nada de esto, pero este trabajo lo hacen para que las cosas de familia, o juez de familia te diga, no, bueno, hasta que usted no revierta su situación o no se desestime su causa penal, no puede ver
a sus hijos. Pasan 4 años, 5 años, eso por un lado. Y después te terminan los que son detenidos. Ahora se ha aflojado un poco, por suerte, una vara, está mal decirlo, no, el juez nunca tiene que analizar su estructura desde arriba, decir que, a ver, cambió la vara política, entonces ahora voy a aflojar un poco. Para eso está el sistema del Estado de Derecho, no tiene nada que ver la justicia con la política, y excelentes magistrados existen, como muy buenos abogados, como muy buenos peritos también, como todo. Pero esto vino increyendo desde hace ya más de 10 años, esto, perdón, los que dañe un poco la cuestión política, hubo un kirchnerismo letal Sí, que totalmente. sometió políticamente esta estructura del feminismo, que por un lado sabemos que ayudó, pero fue tal el daño que utilizaron este eslogan jurisprudencial, perdón, constitucional, que es la Convención de Belén do Pará, como tratado internacional, que nosotros tenemos que respetar, etcétera, etcétera, genial. Y yo empecé a decir, sí, está bien, ¿y los niños qué? Entonces empecé a trabajar en el proyecto con la Convención de los Derechos del Niño. Entonces, a mí el daño cognitivo, gracias a los chiquitos, ¿qué? ¿Pasa desapercibido? Entonces, todo esto empezamos a trabajar en proyectos. Bueno, se sumó muy bien, muy buen proyecto de la legisladora Carolina Lozada. La verdad que es una senadora que me saco el sombrero, fue al pie, empezó a trabajarlo, nadie la acompañaba, empezó desde a poquito. Bueno, después el ministro de Justicia, Cunha Libarón, empezó a sondear el tema también. Bueno, la cuestión que tuvimos la suerte que el Senado lo trató, lo aprobó, el proyecto, y ahora, bueno, faltaría el diputado, que va a ser un duro hueso de roer, Sí, porque el claro. diputado sabemos que va a estar muy complicado. Supongo que podrá haber una oportunidad después del 10 de diciembre, si hay una composición importante en realidad, ¿no? Pero ahí te quería puntualizar dos o tres cosas que me Sí, parece importante y me parece como abogado importante que lo digas. Primero, hay una defección de los colegios de abogados que nunca se han pronunciado. Yo a veces me pregunto si. El otro día le pregunté a la consejera, ¿cómo se llama? Jimena, la consejera que está bueno, está en el Consejo de Magistratura de la Nación, que representa a los abogados. La Torre, Jimena sí. La Torre, gracias chicos. Sí, sí, Le pregunté si la faca existía todavía, ¿no? Pues yo recuerdo otras épocas de los colegios de abogados y otra época de la faca, que tenía una voz potente, poderosa, porque alguien debería recoger de todos los departamentos judiciales, por ejemplo, de la provincia de Buenos Aires. Acá en Mar del Plata hemos tenido auténticos estropicios en nombre de situaciones ideológicas, ¿eh? sí, En donde inclusive se ha llevado, por considerar que no tenían el sesgo adecuado, a juicio político, jueces que tuvieron 3 años suspendidos y después, bueno, se demostró en el plenario de que no había nada. Digo, a ver, existe claro, un dictamen, ese dictamen estaba apelado, ¿cuál era el daño? Ninguno. Simplemente no estaba al gusto de la izquierda kirchnerista, de toda esta claro. mezcolanza merdosa que estamos soportando todavía. Así que bueno, me parece bárbaro. Y Carolina, la verdad que creo que es un ejemplo como legislador. La verdad que me encanta el trabajo que hace. Sí, a lo que me decía de Jimena de la Torre, y como tantos otros, eh, digamos, de todos políticos relevantes Mm, y algunos que representan los colegios departamentales. Yo te voy a decir una cosa, José Luis, no se la van a jugar. Es muy difícil que se la jueguen, porque están permanentemente. A ver, yo estoy en política, a veces voy de candidato, en esta hora también voy de candidato, pero yo siempre pongo en eje que mi actividad principal es el abogado particular. Soy querellante en causa, soy defensor, litigo en Mar del Plata también, en La Plata, en Buenos Aires, y sin embargo pongo siempre el eje en que nosotros todos los que nos dedicamos a esto tenemos que poner un poco el eje en la ética, en la moral de la profesión. Después uno elige hasta dónde llega o no, bueno, pero tengo amigos también en Consejo de Magistratura, conocidos, y nunca se van a expedir. Nunca. ¿Sabes por qué? Porque saben que se la juegan en una posición. Entonces, y no está bien, no está bien. Porque si sabes que, sin perjuicio de la cuestión de la posición ideológica, etcétera, mm. etcétera, a la postre estás dañando a la comunidad en tu ejercicio profesional, para mí tenés que hacerte cargo. Entonces, si existiría, no conozco en Mar del Plata solamente que sí, esta estructura de psiquiatras, peritos que han trabajado al unísono para dañar a una familia, siempre hay que denunciarlos, que se investigue, porque creo que eso es lo que va a provocar a la postre
familias que se van arruinando psicológicamente, y Sí, siempre bueno. digo lo mismo, y los niños que están dentro de ese seno familiar, es terrible, terrible cómo se les va afectando esa cuestión cognitiva. Por eso, bueno, fueron los casos que van saliendo a poquito, van saliendo, algunos fiscales empezaron a tener desconozco Mar del Plata, pero por ejemplo en La Plata, la titular de género ahora empezó a abrir los ojos y decís, ¿por qué lo voy a detener de una? Vamos a empezar a probar si esto existe o no. Antes te detenían de una, vas a hacer la exclusión del hogar en forma Sí, inmediata, sí, claro. pero antes te metían una detención, vos estabas trabajando y te venían a buscar por el solo relato de una víctima, que está bien, si es una verdadera víctima se analizará la cuestión. El tema es que antes no se analizaba si era verdadera No, no. o falsa la cuestión. Sí, con el agravante que frente al hecho fáctico de la detención, la condena social está instalada. Es terrible, es terrible. Olvídate. Igualmente te digo, con el tiempo, a los papás, más que la condena social, siempre les interesa volver a revincularse con sus hijos, Sí, por porque supuesto. los ven de enfrente, a 200 metros, tienen que esconderse atrás de un árbol para ver cuando salen de un jardín, es muy doloroso. Por eso es lo que hay que empezar a revertir. Sí. Marcelo, gracias, buena jornada, muy amable. Muchísimas gracias a vos, José Luis, Bueno, el y doctor tu audiencia. Marcelo Peña, abogado, que viene planteando este tema desde un lugar que, como